La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, tantas lindas posibilidades para nuestra familia, principalmente para nuestros jóvenes. Y hay cosas lindas que se van presentando. Hoy nosotros tenemos una invitada muy especial. Y además de hablar, ¿verdad?, de las posibilidades y cosas lindas también dentro de su carrera, de su trayectoria, le tenemos aquí a la persona. Vos misma te vas a presentar. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Primero tenés que decir tu nombre y vamos a hacer un poco de historia primero. Por ahí comenzamos. Y después vamos a hablar un poco de lo que estás ofreciendo, ¿verdad?, a los jóvenes, a las familias, que son cosas hermosas que tenemos que dar a conocer, ¿verdad?, para que los jóvenes puedan sobre todo también desarrollar sus habilidades, sus capacidades, esas cosas lindas que el Señor les ha regalado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la profesora Carolina León y vengo a presentarles un poco de lo que amo y amamos hacer en la academia, que es la danza. Entonces, profesora de danza sería, ¿verdad? ¿O cómo le llaman ustedes? Así le llaman. Profesora de danza. Ya. Sí. Y tenés una academia, ¿verdad? Presentás y ofreces posibilidades entonces a los jóvenes para que ellos puedan desarrollar sus capacidades, sus actitudes, ¿verdad? Así mismo. Tengo una academia en la ciudad de Capiatá y le ofrecemos, aparte de una actividad física a los niños y jóvenes, una carrera también al mismo tiempo. Ah, ya, una carrera, ¿verdad? Para que puedan también. Son bailarinas por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, después si llegan los 12 años son, ¿verdad? Entonces para hacer 12 largos años. Y Pucubé de todo un colegio parece. Bueno, pero antes de eso, Carolina, nosotros te queremos conocer primero a vos. Después vamos a hablar de la academia, porque eso pues ya es una cosa que viene, como se dice, a posteriori, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te surgió ese deseo a vos también de danzar? Porque primero tenés que ser vos también, ¿verdad? Bailarina, para poder ser profesora después. Bueno, yo inicié porque mi mamá me llevó en la academia de danza. Sí. Le fui tomando el gusto. ¿En serio? ¿A los cuántos años te fuiste? Con los 5 años por ahí. A los 5 años ya, tú no tenitas. ¿Cuántos hermanos son ustedes en la familia? Hija única. Hija única. Súper mimada, entonces, Carolina, Así mismo, y fui esos más de 12 años, ¿verdad? Porque se empieza con 7 años. La carrera en sí. En serio, ya. Sí. Y fui remando muchos años por esta carrera y me apasionó bastante. Pero al comienzo me dijiste que tu mamá te llevó, ¿verdad? Ya. Contra viento y marea. ¿En serio? Sí. ¿Y hasta los cuántos años te llevó contra viento y marea? ¿A los cuántos años me dijiste? ¿Como a los 4 ya te fuiste? 4 o 5 años. Ya, ahí contra viento y María, hija única, que lloraba, que esto y aquello. Quiero contra viento y marea porque fue... ¿En serio? Fue muy difícil. La danza en sí, como toda carrera, tiene sus costos, ¿verdad? Ya. Y aparte es muy sacrificada. Pero a los 4 años uno ya entiende ya para poder bailar, a los 4 años. Sí, o sea que le ayuda muchísimo a los niños a desarrollarse, a integrarse con los otros. ¿Vos tenés niños que tienen esa edad en tu academia actualmente? En realidad, ya tenemos niños de 2 años. ¿De 2 años? Interactúan. Pero vos entonces lo que haces, ¿cómo le dicen? Guardería infantil, ¿o lo que tenés? Sí, pero ayuda bastante para que se puedan desenvolver entre la gente, pierdan la timidez. En realidad muchos bailes no hacen, ellos bailan... Claro, no, por eso yo te estaba diciendo, porque ¿cómo hacemos para...? Hay que tener mucha paciencia entonces. Es más expresión corporal lo que ellos hacen. Ya.
pero obedecen también, ¿verdad? Una vez que entran, ¿verdad? Una vez que entran, ¿verdad? Van tomando la disciplina. Es por eso que es muy importante, si es que uno lo hace, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántos hermanos? Ya me dijiste que era sola, ¿verdad? Y después, ¿cómo hiciste? ¿Tu colegio? ¿Qué tal? Perdón, quiero tomar. Yo me crié sola. En realidad tengo 3 hermanos con los que yo no me crié. Ah, ya. Anida no me ven y después no. Claro, somos 4 entonces, pero estuviste sola, ya. Me crié sola, sí, para que no se enoje, ya estoy reacostumbrada. De la misma sangre. De la misma sangre. Sí. Ah, bueno. ¿Y el colegio qué tal? O sea, ¿se pudo llevar la academia con todo? Por eso mismo te mencionaba que es bastante sacrificado, pero es increíble cómo los chicos cuando tienen otra actividad extra son los que más cumplen. Claro, porque les exige, pues. Claro, yo me acuerdo que estaba toda la tarde en la academia y después por el camino, en el colectivo, estudiaba, me levantaba a las 4 de la madrugada y después mi compañero otra vez al día siguiente me dice, che, esta respuesta me puede decir. O sea que él no estudió cuando era estudiante igual. Claro, son más responsables, ¿no? Los chicos que tienen más actividades. Claro. Hay una frase, aprovecho nomás para decir que justamente decían, si vos necesitas algo urgente que alguien haga, dice tenés que ir a buscar a una persona que está muy ocupada. Si te vas a buscar a una persona que no hace nada, te va a decir siempre miles de vueltas, no puedo, que esto, que eso. El que está muy ocupado te va a buscar cualquier horario, cualquier cosa, pero te va a responder, ¿verdad? Bueno, qué lindo entonces. Nosotros estamos aquí con la profesora Carolina. Ella tiene una academia de baile y nos va a explicar, ¿verdad? Vamos a volver nosotros enseguida, ¿verdad? Y vamos a seguir conversando, porque es una hermosa oportunidad también para tantos jóvenes, para tantos chicos que se van formando en lo más importante que es también la disciplina. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos con la profe Carolina. Ella es la directora, ¿verdad? Vos sos la directora, dueña, propietaria, profesora, factotum, dentro de esta vocación tan linda, ¿verdad? Que es la danza. Bueno, vamos a comenzar. Primero, ¿cómo se llama la academia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo es esa vocación tan linda? Y después que vos... Ya hablamos en la primera parte, que no siempre es fácil, ¿verdad? Llegar y conquistar, ser profesora de danza. Y luego después también el segundo punto, ¿verdad? Cómo hacer para que podamos enseñar y transmitir estas cualidades y riquezas tan lindas que Dios te regaló, Carolina. Así mismo. Como mencioné, nosotros estamos en la ciudad de Capiatá. La academia se llama Bienandanzas. Bienandanzas, así el nombre. ¿Y de dónde te surgió ese nombre? ¿Quién te dio ese nombre? ¿Alguien te sugirió? En realidad yo buscaba un nombre distinto, ¿verdad? Porque hay muchas academias que llevan el nombre de la profe, la directora. Ah, ya. Entonces yo quería un nombre distinto, alguna palabra compuesta y fui buscando alternativas así. Me encontré con este nombre que me gustó mucho, que tiene la palabra danza y que para mí significa un buen andar, ¿verdad? Claro. O sea, que los niños y jóvenes estén haciendo un arte como este es porque están bien encaminados. Claro. Y eso significa... Y funciona eso, funciona. Lo que te propusiste, que sea bien andanza para los chicos.
funciona bastante. ¿Cuántos años, Carolina, que estás en eso, desde el inicio? Y este año cumplimos como academia, cumplimos 12 años. 12 años. O sea que ya tienen unos exalumnos ya, ¿verdad? ¿Y ya tienen profesoras o todavía que surgieron? O ahora están las primeras promociones como profes. Sí, realmente en la academia yo ya le estoy dando trabajo a mis profes, o sea, las que eran mis alumnas, o sea, que siguen siendo, y ya les estoy dando también una oportunidad. Claro, para que con los más chiquititos, ¿verdad? O sea, ya pueden. Porque en la danza se termina, en el 8º curso se termina como bailarina profesional. Como bailarina. En el 11 se reciben de profesora elemental. Y en el 12º se reciben de profesora superior. Superior. ¿Y qué agregan en ese 12, ese un añito más después de ser profesora elemental? Y van, o sea, reforzando esto. Escribir una tesis, algo nuevo, es como un doctorado. Sí, en el 11 hacen una tesina. Nosotros tenemos dos exámenes, que es la tesina y la tesis. ¿Y vos hiciste también? Claro, si no estaría... No, en tu tiempo, no sé cómo hacían así. ¿Y en qué consiste eso? Normalmente, ¿qué es lo que le piden? Trabajo de investigación, por ejemplo, si vamos a tomar la parte de danza paraguaya, uno escoge, por ejemplo, una tradición, una leyenda, investiga en base a eso y entonces va creando, por ejemplo, un argumento y lo lleva en escena. ¿En serio? Sí. Ellas... ¿Y eso se hace en un solo baile o es casi como para un pequeño teatrito? Sí, para teatro. ¿En serio? Se hace la representación, yo qué sé, por ejemplo, San Juan Ara, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces se representa en el escenario lo que es una fiesta de San Juan. Claro. O sea que varias posibilidades, varios bailes. Sí, varios bailes. Para la tesina se pide mínimamente 3 bailes y para la tesis se pide 5 bailes. 5 bailes, ya. Y hay todo. Pero eso, ese último, por ejemplo, ellos mismos tienen que bailar o ellos tienen que preparar ya. Ellos preparan y generalmente es el momento en el que el bailarín también se luce como bailarín y como coreógrafo, ¿verdad? En realidad no pide que sí o sí el alumno tenga que bailar. Que bailar, pero tiene que transmitirlo. ¿Y viste, por ejemplo, alguna vez alguien que haya presentado una tesina sobre el Ao Ao, por ejemplo? ¿En serio? Del Ao Ao, precisamente. Por eso yo lancé nomás ahí por ahí, ya que me hablaste de las leyendas. Sí, así se toca. El curupí, no sabes, el pucán, o el bombero, no sabes, ¿vos qué presentaste? En mi tesis presenté lo que fue leyendo un libro, sí, leí una parte de la leyenda que se llama Iracema. Era uno de parte de los mitos también. Sí. Claro, por eso. Me quería hacer algo distinto, ¿verdad? Para que la gente también pueda conocer algo distinto a lo que conoce, a lo que ya conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces investigué, era una frase así chiquitita y que yo tuve que verme en estrellitas para poder investigar mucho más. Claro. Pero a mí me gustaría sobre todo eso ir juntando un poco, porque viste que a través de estos programas nosotros tenemos que dar a conocer, ¿verdad? Eso que es nuestro. Por ejemplo, esto que es bien paraguayo. A mí me gustaría conocer un poco, por ejemplo, no sé, el canao, por ejemplo. No sé si hay alguna representación del canao. Entonces, de los varones que terminan, por ejemplo, que es un personaje masculino, ¿verdad? Claro, por eso. Se suele representar solamente que, por ejemplo, ya no van a una danza popular a la que nosotros vemos acostumbrados con la pollera, sino que ya es una danza estilizada, ¿verdad? Ya. Y se utiliza ya músicas así más... Pero decime un poco, pero se podría todavía también hacer de ese estilo tradicional. O sea, si yo soy creativo y me inspiro y hago como algo bien tradicional, ¿se podría? Porque el canao fue una fiesta. Por eso digo. Representar la fiesta del pueblo, ¿verdad? Con músicas más tradicionales, vamos a decir, ¿verdad?
Y después, por ejemplo, se puede terminar con una estilización, es donde él se convierte en pájaro. Entonces eso no es la única forma, ya sería una fantasía. Por eso. No, por eso digo, porque nosotros algunas veces parece que todas las cosas antiguas, tradicionales, ahora le queremos todo estilizar, ¿verdad? Le damos todo y no sé qué cosa, pero eso es casi copiar otras culturas. Cuando metemos la estilización. La estilización ya tiene ya le metemos la parte de clásico, ¿verdad? Técnica clásica. ¿Verdad? Pero depende del tema que se escoja, ¿verdad? Si estás escogiendo una leyenda, generalmente no podés estilizar mucho. Es donde más. Al contrario. Utiliza. ¿En serio? Cuando escoges, por ejemplo, una fiesta popular o una fiesta tradicional, ahí sí usamos bien lo nuestro, nuestra música polqueadísima, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, representación, promesa en la Virgen de Capupe. Exactamente, por ejemplo. Ya. Eso podría ser una cosa bien tradicional, como tesis. La fiesta misionera, por ejemplo, que es muy lindo, que es muy alegre. Entonces ahí sí se usan bailes de proyección, ¿verdad? Qué espectacular. Bueno, así entonces nosotros estamos aquí con la profe, la directora de la academia Bien Andanza. Entonces para los jóvenes, para los niños también. Y lo interesante es lo que estamos conversando. Vos me estás abriendo así los ojos, pero sobre todo la cosa linda también para que nuestra familia, nuestros jóvenes, incluso vos ya le estás dando ideas de tesis también, ¿verdad? Para los jóvenes, etc. Y a mí que me gusta mucho lo tradicional, ¿verdad? O sea, me gusta lo tradicional porque algunas veces, como estaba diciendo, queremos estilizar, pero eso es copiar otra vez culturas que están fuera, ¿verdad? De nuestra misma tradición, ¿verdad? Pero en fin, esas son las cosas lindas que nosotros vamos teniendo también dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra familia. Nosotros vamos a volver enseguida con Carolina, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo nos encontramos con Carolina León, me dijiste. León. Bueno, entonces, Carolina, estamos hablando, ¿verdad?, de tu academia, una cosa tan linda, y te felicito porque estas son lindas oportunidades que se le ofrecen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Por eso es que hoy también, con gran alegría, te recibimos aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y me estaba diciendo que incluso los mismos jóvenes que fuiste formando hoy también ya forman parte de tu plantel, ¿verdad? Para que puedan enseñar a los más chicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son esas modalidades, sobre todo que los chicos o la academia tiene que ofrecer? Sí o sí, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ofrecer la academia cuando enseña la danza, el baile? ¿Y cuáles son las cosas que son también optativas que ellos pueden elegir? Nosotros estamos reconocidos por el ministerio. ¿Quién reconoce ese ministerio? De la parte de educación. Sí, ya. Sí, educación en el arte. En el arte, o sea, tiene un área. Ya. Así mismo. Y nuestra academia está habilitada para enseñar danza paraguaya, danza clásica, danza española. Eso es lo que está reconocido por el ministerio. Sí, lo que el ministerio ofrece, ¿verdad? Y aparte tenemos lo que es danza jazz y acro dance, que es ya más la parte de deporte, lo que es acro, porque es parecida a la gimnasia artística. Y después ofrecemos, como ya le había mencionado, las clases para los más pequeños a partir de los 2 años, que sería el baby ballet, y el pre-ballet, que es de 4 a 5 años. También tenemos danza paraguaya, que también está reconocido por el ministerio, que se llama intérprete de la danza. Es como un curso rápido y está enfocado para los profesores de educación artística, para que puedan también ellos conocer, porque muchas veces le ponen a los profes de la escuela a enseñar danzas tradicionales y no saben. Paraguay más de Vega, todavía sin saber es ¿verdad? Entonces, ellos crean y eso no es posible, ¿verdad? Claro. Danza tradicional, por ejemplo, se tiene que hacer exactamente como está. Claro, por eso. Y además creo que tiene sus pasos ya bien delimitados, ¿verdad? Sí mismo, es lo que lo tradicional. Es lo que nuestro pueblo alguna vez bailó y se documentó. Y eso, por ejemplo, eso que, entre comillas, nuestro pueblo bailó y documentó. Sí. ¿Cómo fue surgiendo, no? Bueno, el Chopin que nosotros solemos ver, o el pericón también entra dentro de eso, ¿o no? También. Parte de las danzas tradicionales. Y muchos de los bailes del salón lo trajimos de Europa, que lo trajo Madame Lynch. Y esos se bailaron al comienzo en los salones del palacio. Y después se fue, o sea, los sirvientes fueron viendo. A mí me ese giro que ya me patrona, Madame, ese giro que ya mira ya tantea. Y después pasó En serio, interesante. O sea que Madame trae algo lindo también, entonces. Los vestuarios también. Los vestuarios de época los trajo ella. Y ustedes estudian todas esas cosas también. En serio, toda la parte histórica. La parte histórica. Y Madame Lee entonces entra dentro de esa historia. En serio. Mira vos, ahí me estoy desayunando, me estoy almorzando y me estoy cenando, porque anda y cuay. Bueno, y como te mencionaba, como estamos reconocidos por el ministerio, por ejemplo, si una mamá va y quiere que su hija estudie danza paraguaya, sí o sí tiene que hacer danza clásica. Claro. Sí, porque es la base. Es un área que complementa las demás áreas, ¿verdad? Entiendo. Y también cuando llegan al 3er curso estudian lo que es educación musical para la danza, para que poder entender un poco también lo que es la música y cómo trabajar, ¿verdad? Sí. Y así, eso es lo que ofrecemos. Claro. Eso en bienandanza, ¿verdad? Y esos niñitos también y tienen un plantel de profesores, de educadores que están exclusivamente seguramente aquí con estos, que son pequeños, de 2 años, 3 años. Sí, tenemos profesores, nuestras profes de pre-ballet, de baby ballet, tenemos
cada profe tiene su área, ¿verdad? Tenemos a profe de clásico, tenemos 2 profesores de jazz, tenemos profesores de paraguayo, español y así. Y los que trabajan con los chicos generalmente son nuestras profes las más jóvenes, ¿verdad? Ya, Pero claro. bastante bien. Y así para el pueblo, para la gente, vos estás ahí entonces entre Ruta 1 y Ruta 2, me dijiste, de Capiatá, ¿verdad? ¿Y quiénes son los chicos que están yendo ahí a la academia? ¿Van de esa zona, de los alrededores, o vienen también de otros lugares? La mayoría son de la zona, pero también tenemos gente que viene de Itagua, ¿En serio? de 21, de varios lugares, ¿verdad? Que no todos muy ahí del barrio. Ya. Por eso digo, pero que viene un poquitito más, ¿verdad? Sí. Y yo puedo irme también de aquí de Asunción ahí. Claro. Muy lenta, ¿verdad? Pero está bien. Ahora con el tráfico llegar hasta ahí, imposible. Bueno, ¿y vos te sentís contenta verdaderamente como directora actualmente y acompañando no solamente a los chicos, ¿verdad? A los jóvenes que están aprendiendo, sino que también de los mismos jóvenes que están saliendo como futuros ya profesores también, ¿verdad? Claro que sí, estoy muy orgullosa y de lo que hemos logrado estos 12 años, porque fuimos creciendo bastante. Yo empecé con un salón, Ya. hoy tenemos 3 salones, vestuario climatizado, y siempre trato de darle lo mejor a los chicos, que se sientan a gusto. Cada salón más o menos cuántos metros tiene que tener para poder practicar. Y lo que se exige es 60 metros cuadrados, ¿verdad? Que es lo que hay que tener. Eso es lo que se exige. O sea, 10 por 6 mínimo, ¿verdad? Eso sería 10 por 6. Así mismo. Ya. Es difícil. O sea, construir, tener, por eso. Es una responsabilidad bastante grande, pero vale la pena. ¿Y la burocracia qué tal para tener una academia? Difícil, o sea, no es tan fácil. En serio. Sí. Pero está bien, ¿verdad? Porque estamos enseñando, somos educadores. Claro. Claro. Abrir por abrir, dejar por dejar, ¿verdad? No, yo pregunto así algunas veces porque si es burocracia por burocracia, no es lindo, ¿verdad? Cuando te exigen por exigir. Hay que hacer las cosas bien, eso sí, ¿verdad? Pero sobre todo ayudar para que se pueda hacer bien las cosas también, ¿verdad? Y eso es lo que a veces falta un poquito. ¿En serio? Ya. Claro, o sea, para hacer caminar. Sí. Y si vos tenés que hablar vos misma personalmente de todo lo que están ofreciendo a vos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más ves que también le entusiasma a los jóvenes, a los niños, el estilo de danza? Y bueno, para mí, por ejemplo, es importante que los niños, si van a ir a bailar, aprendamos lo que es lo nuestro, ¿verdad? La danza paraguaya. O sea, ¿te gusta eso? Claro. Me gusta porque el día de mañana, si vamos a otro país, sí te van a... Exactamente. Yo estuve mucho tiempo afuera y lo primero que te pide, ¿cómo es el idioma de ustedes, el famoso guaraní? Y yo me encontraba con algunos paraguayos, ¿verdad? Que nunca hablaban ni baisanderera, no saben, pero ahí se hacían y decían, sí, nosotros hablamos guaraní. Dicen, es importante conocer lo nuestro. Claro. Pues conocer la comida, el baile y el idioma. Son las 3 cosas que te piden siempre. Así. Nosotros somos uno de los pocos países que tenemos así varios estilos, ¿verdad? Que aprendemos. O sea, nuestros bailarines y nuestros profes son multifacéticos, aprenden distintos estilos. De todas clases. Luego te vas en otro país o aprender, se enfocan más en lo que es la danza clásica, la danza allá, ¿verdad? Claro. Nosotros acá aprendemos de todo. Bueno, muy bien, entonces estamos así con Carolina. Hoy estamos presentando y hablando, ¿verdad?, de todo lo que significa esta academia. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
This is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo. Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en este domingo con Carolina León, ¿verdad? Bueno, vos sos luego de Capiatá, me dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces con la academia, bien andanzas, que los jóvenes, que nuestra familia, que nuestros niños anden bien. Eso es interesante, la linda oportunidad y posibilidad de que aprendan y sobre todo desarrollen también sus cualidades. Nosotros, Carolina, en este último bloque, normalmente dejamos algún mensaje. Queremos escuchar un mensaje que vos le dejes, sobre todo a los jóvenes también, ¿verdad? O sea, les digas cómo aprovechen de la vida, cómo entonces ellos tienen que ofrecer lo mejor, ¿verdad? De ellos mismos, porque eso es muy, muy, muy importante, como sabemos. Bueno, así que dejo el micrófono en tus manos para que puedas dejar un mensaje también a los jóvenes. Bueno, por mi parte le quiero aconsejar a los jóvenes que ocupen su tiempo en algo, en el arte, en la danza, la música, la pintura. Hay mucho por hacer, mucho por sacar, ¿verdad? Ese artista que todos llevamos adentro. No se queden en sus casas con el teléfono, la computadora, la televisión, que es importante que hagamos alguna actividad. Eso es para no caer en vicios y cosas así. Entonces que podamos compartir con otros jóvenes, hacer alguna actividad, ¿verdad? Entonces eso sería mi consejo, que tú nos quedemos ahí. Claro. No, y eso también para los papás, ¿verdad? O sea, que ellos también se sientan responsables en acompañar. Porque seguramente esos niños que son más pequeños, 2 o 3 años, los papás, ¿verdad? Las mamás, o quienes o les dejan normalmente y después vuelven, o cómo suelen hacer. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se queda un niño de 2 años? Un niño de 2 años solamente se queda 1 hora. 1 horita. O sea que entonces la mamá o el papá va y le acompaña, se queda todo el tiempo, ¿verdad? Ahora sí, ya los jóvenes se quedan toda la tarde en la academia, depende lo que... Toda la tarde. Sí. Entonces están con la mente ocupada. Sí. Y vos tenés que darle un seguimiento a todos los jóvenes también, en la academia. Sí, hay que mirar. Porque seguramente que cada maestra, ¿verdad? Cada profesora está con su grupo, ¿verdad? Así mismo. Ya. Generalmente nosotros no les damos luego respiro. Salen de una clase y entran en otra clase. Hasta terminar la tarde. Ya. ¿Y la parte teórica, quién hace eso? Y cada profesor. Cada área. ¿Y entonces cómo van? ¿Entran primero, hacen un poco de teoría? No, realmente en la parte teórica ellos hacen una investigación. Lamentablemente no tenemos la cantidad de horas para poder hacerlo en la clase. Ah, ya. Nosotros le damos como una tarea del hogar. Como una tarea. Hablando cada vez en la clase. En la misma clase. O sea, entre práctica y práctica, entonces se va desarrollando. Mira un poco, qué interesante. Bueno, nosotros te agradecemos, Carolina, sobre todo este entusiasmo y esto que estás llevando adelante por el bien, la educación de los jóvenes. 12 años ya me dijiste, ¿verdad? Que estás en esta hermosa tarea de educación de los jóvenes. Esto educa verdaderamente todo lo que es el arte, todo lo que es el deporte, todo lo que es la música, todas estas cosas educan muchísimo y sobre todo porque es una opción después que se hace. No es una cuestión solamente sistemática por la que todos tenemos que pasar, ¿verdad? En la educación, la escuela, sino que es una opción, algo que elegimos libremente. Y en este sentido nosotros siempre, Carolina, vamos concluyendo con la palabra del Señor, un mensaje que Dios
nos trae siempre a colación de lo que hemos reflexionado. Hoy queremos leer de la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo. Timoteo es un joven, Timoteo que está al frente de la comunidad. El capítulo 2, versículo 22. No cedas, dice Timoteo, a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido, ya sabes, que provocan serios altercados. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas, por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Este es el consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Entonces, preocuparse de las cosas esenciales, fundamentales, que nos lleva también a una disciplina en la vida. Y así como la academia, ¿verdad?, de ustedes siempre acompaña, porque se necesita mucha disciplina, ¿verdad? ¿Cuál es el área más difícil para aprender? Siempre, ¿qué dicen los jóvenes? La danza clásica. La danza clásica. Eso parece que ya sabemos todo de memoria, ¿verdad? Y siempre le preguntan, ¿y qué parte? Y pararse, dice, por la puntita. Pero otras cosas también seguro, ¿verdad? No, es solamente el pararse por la puntita. Sí, no. Es todo. ¿Y por qué eso, Carolina? Es que uno tiene que trabajar muy consciente de su cuerpo en la danza clásica. En serio. Entonces a los chiquitos, por ejemplo, les cuesta. Claro. Y la punta sí, eso es esencial y fundamental. Bueno, así entonces nosotros estamos concluyendo hoy con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo les dejo ahora la bendición, que tengan un buen domingo. El Señor les bendiga siempre y les acompañe, a nuestros jóvenes sobre todo. Fuerza, entusiasmo, como nos decía Carolina, siempre ocupemos nuestro tiempo en cosas lindas, cosas positivas que nos hagan crecer. Y nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.